Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal 24 Horas Noticias Televisión, desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá y nuestra sala de redacción, dirigido en idioma español a Iberoamérica, el Caribe, la costa este de los Estados Unidos y Europa Occidental. Estamos a 3 de diciembre de 2024. Estamos a pocos días de finalizar un año que para Venezuela ha resultado a lo largo, si analizamos con profundidad y conocimiento cómo venía evolucionando el proceso político venezolano de los últimos 230 años, uno de las etapas, de los escenarios, de los tiempos más difíciles del país. Cada vez tiende a agravarse más el cuadro político de manera más profunda, con mayores daños letales a la sociedad venezolana a partir de 1959, cuando se instauran en Venezuela por imposición de los Estados Unidos de Norteamérica las llamadas democracias liberales. En esos 40 años que transcurrieron hasta 1998, cuando se produjo la sexta fractura histórica y política del país, ante el gran fracaso que significó esa democracia, que hay que decírselo permanentemente a los venezolanos, dilapidó una de las etapas más importantes en la vida social del país, económica del país, una riqueza en la vida petrolera del país. 560.000 millones de dólares se malbarataron en 40 años y quedó el país el año 99 en las peores condiciones morales, físicas, espirituales, financieras, sociales, de sanidad y de mejoramiento de la infraestructura física del país. Un deterioro inmenso, desastroso, cuando el pueblo, el 8 de diciembre de 1999, votó contra, sociológicamente entendido, contra la dictadura de los partidos Acción Democrática y COPEI, que desde las dirigencias de esos partidos políticos se le imponían las políticas a Venezuela entre el amiguismo, el compadrazgo, los grandes negocios, las grandes corruptelas, las grandes malversaciones, en que terminaron esa época política con el último gobierno de Rafael Caldera, que administró la agonía de esa etapa. Quedó un país con control de cambios, control de precios, sin reservas internacionales. Totalmente quebrado el sistema bancario, desnaturalizada la función del Estado. El país quedó fisonómicamente con 29.860 barrios que albergaban el 70% de la población de Venezuela, periferiando a las 10 ciudades más importantes, ciudades llenas de problemas de todo género y de todo tipo, delincuencia, daños en los servicios públicos, de todos los tipos de servicios públicos, eléctricos, aguas negras, aguas blancas, vialidad, empleo, seguridad social, seguridad pública. Y eso trajo por consecuencia que el pueblo castigara a quienes se habían comportado de esa manera con el voto castigo, y elevó al llamado comandante golpista Hugo Chávez, buscando salida, porque era la única salida que se le planteaba al país política ante aquel inmenso desastre que significó esa democracia y sobre todo 3 gobiernos fatales. El primer gobierno de Calderón Pérez, precedido del gobierno de Rómulo Betancourt, uno de los gobiernos más criminales en la historia del país, que dejó un país enlutado, sin ningún tipo de inversión para mejorar la calidad de vida que traía el gobierno de Pérez Jiménez aceleradamente, que nos puso en el 58 a ser el
lo que se llamaba la Suiza de América, Venezuela. Entonces ya vas al poder. Y hizo del país todo lo necesario en un país huérfano de dirigencia, huérfano de liderazgo, desmoralizado la sociedad venezolana por aquellos 40 años de lo que yo llamo la perversa democracia de los partidos políticos. 40 años en el poder, 25 Acción Democrática y 25 COPEI. Y ellos son los responsables, los únicos responsables ante la historia, ante los venezolanos, ante la República, ante el Estado, ante la sociedad, de lo que hoy vivimos, del inmenso desastre que hoy vivimos. Es la continuidad de aquella perversión de conducción política del aparato político del Estado y de los dineros del pueblo. 24 años después de haber asumido Chávez aplastantemente la presidencia de la República por mandato de esos que llaman el pueblo, el soberano, que es soberano cuando les interesa a los políticos, que lo han utilizado y se han burlado y se han birlado del pueblo, siempre en nombre de la Constitución. La Constitución, de todas las constituciones, de las 6 constituciones originarias, de las 18 reformas constitucionales y de los 2 estatutos electorales. Y cuando vamos a hablar de la situación actual de Venezuela y del cierre de este año 2024, tenemos que hacerlo y decírselo y repetírselo miles de veces a los venezolanos, que se les engaña y se les manipula por su baja condición de educación política y educación ciudadana. Que cuando un grupo de izquierdistas encabezado por Luis Michelena, de politiqueros de oficio, Teodoro Pekov, José Vicente Rangel, conociendo la personalidad de Chávez, le solicitaron a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que si era posible hacer una constituyente para refundar el Estado. Y las constituyentes no son para reformar el Estado, de acuerdo con el desarrollo y los principios del derecho constitucional de origen alemán, que es el que tenemos en Venezuela. Constituciones, unas políticas, otras jurídicas, otras dogmáticas, otras programáticas, otras doctrinarias. Hemos tenido toda clase de constituciones. El problema de Venezuela no es constitucional. Ya lo sabemos. Y llegamos al 2024. Y comienza el año con grandes escándalos, monstruosos escándalos de corrupción, de componenda, de negociaciones a espaldas de la mesa y a espaldas del país, de comisiones van y comisiones vienen y conversadores de oficio en el exterior por representantes ilegítimos de una llamada presunta oposición que no tiene la representación para, en el nombre de los venezolanos, ir a conversar a otras partes cuando los problemas tenemos aquí, porque les da vergüenza, les da pena que el pueblo de Venezuela sepa lo que están conversando a espaldas del pueblo, de eso que llaman el soberano. No les digo los soberanos que somos de qué. Y se fueron a Oslo, y se fueron a Barbados, y se fueron a México a conversar entre ellos, descalificados moral y políticamente, porque no representan a la Venezuela decente, y a llegar a acuerdos oscuros por detrás del pueblo y por debajo de la mesa y por encima de la realidad. Y termina el año 2024. Grandes escándalos, el robo de 23, 33, no importa la suma que se han robado. El presidente PDVSA, destituciones del presidente de PDVSA, de los 8 presidentes de PDVSA, 7 o se han muerto en las cárceles, o están presos, o están destituidos, descalificados, a quienes en un momento determinado lo llamaban elementos básicos de la revolución y padres de la revolución. Un deterioro violento de la capacidad adquisitiva en este año 2024 del dinero.
los servicios públicos un desastre de aseo urbano, el país sin luz, cortes de luz destruyendo la pequeña industria que queda acosada por el CENIAP, expoliada por el CENIAP. Un Estado fiscalista que quiere vivir de una economía a base de bonos, porque tenemos una economía bonificada. Y eso no se lo dicen a nadie, ni le interesan a nadie. Solamente ellos para controlar el poder. Hicieron y deshicieron en los primeros 6 meses entre opositores, entre comillas, en un matrimonio morganático con el régimen, como me decía recientemente un profesor de la universidad, conversando después de salir de clase. Un matrimonio entre pícaros para poder sostenerse en el poder. Porque una vez que se apoderan del poder en Venezuela, un caso atípico por el dinero que los vuelve, los desajusta. Ese dinero petrolero que malbaratado, mal robado, nos hizo perder la razón de lo real y de lo posible. Y ahí está el pueblo, miserable, con $3 de sueldo, de pensión, los ancianos, los niños, desnutrición, invadidas las calles de las principales ciudades, basta recorrerlas de basura, llenas de bacterias, las calles, los alimentos, con el agua llegando cada 15, 20 días. Con la luz 4, 5 y 6 cortes diarios. Ahora sin gas. Porque explotó ya se sabe todo, no se puede quedar entre cielo y tierra, no hay nada oculto. Mal manejo, mal mantenimiento de la estación de Muscar. Y todo está en silencio, para que no pase nada. Y aceptaron ir a las elecciones del 28 de diciembre, convocadas por un organismo electoral inconstitucional. Porque cuando se convocó esa constitución del constituyente 99, se hizo ilegítimamente porque no estaba previsto una constitución, una constituyente en la constitución del 61. Ni estaban previstos los referendos. Pero como el país estaba huérfano de todo, en desbandada, en un vacío inmenso de poder en el 98 y el 99, hicieron lo que ellos quisieron hacer con el país. Violaron al soberano. Lo volvieron a violar. Porque al violar al soberano, violan la Constitución. Y se ratificó una Constitución con unos referéndums ratificatorios que no existían tampoco en la Constitución. Y se montó un Estado inconstitucional. Y a lo largo de todos estos 24 años, elecciones de gobernadores, municipios, legisladores regionales, designaciones de cargos del Consejo de Ministros, nombramiento de cónsules, embajadores, presidentes de institutos autónomos, son nulos de toda nulidad. Ascensos militares, acuerdos con países del exterior, todo es nulo. Y aceptaron ir a unas elecciones el 28, una cantidad de llamados opositores financiados por el régimen para aparecer ante el mundo como que tenemos una democracia plural. Y validaron lo inconstitucional. Y entonces después viene a reclamar lo que ya se consideraba resultado de un triunfo anunciado en esa elección extemporánea, violando a la Constitución, que el pueblo votó contra Maduro. Porque fue realmente, desde el punto de vista de la sociología política y militar de Venezuela, el pueblo votó contra Maduro como votó contra Deico Pey el 99. Y ya estamos. Llegamos a diciembre con una cesta básica en $700. Y el sueldo para comprarla son $4. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué burla al venezolano! Al 70% del venezolano que hoy está dedicado a sobrevivir
con chatarra alimentaria, con una desnutrición infantil de las más altas del continente, con una serie de patogenias y patologías que se revivieron ante la existencia de una política sanitaria, importando los pocos alimentos que tenemos controlados por cadenas de distribución de alimentos, como controlan la distribución de combustible para la agricultura y tienen que ir a pagarle a un funcionario civil o militar para que den gasoil para trabajar la agricultura. La gran mafia montada en los alimentos, en las medicinas, en la comida, en todo. No puede funcionar un país así, entre mafias. Ahí vean los resultados de las mafias norteamericanas, lo que le hicieron al país en los últimos 4 años del gobierno Obama, Biden, Clinton. Algo parecido. Y se preparan para ir a unas elecciones generales el año que viene. De gobernadores, de municipios, de renovación de los consejos municipales y de las alcaldías. Todo arreglado, toda una componenda similar a la que había entre el 59 y el 99, en nombre del soberano. De tal manera que cierra este año, lamentablemente, entre el engaño y la mentira y el engaño. Presos políticos, hambre pareja, mentiras en las ofertas de que vamos el 10 de enero a hacer un gran holgorio democrático. No sé de dónde, porque la dirigencia política de Venezuela no ha emergido de nuevo. La que existía, que llamaban dirigentes políticos de la Cuarta República, que pasaron a ejercer cargos en la Quinta, como en la época del gobierno de Castro con relación a Crespo, nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos. Lo fue que se hicieron, fue así que se cambiaron de bandería política, de color político, de bandera política, y se pusieron el uniforme rojo o el disfraz rojo y gritaron viva la revolución, viva Fidel, viva el eterno. Y el país en las peores condiciones. Decir la verdad, dijo el Libertador en carta al general Santander, amigo suyo es el que le dice la verdad, aunque le duela. Simón Bolívar. Y esto estoy diciendo, si no es así, yo invito a que me arrebatan este análisis. No tengo ninguna representación política, ni participo en movimientos políticos de ninguna naturaleza, porque soy analista político, historiador académico. Lo que me permite y me ha permitido escribir 28 libros, que hoy estoy en la Feria Internacional de Guadalajara en México, con 3 nuevos títulos. Escribir la historia de Venezuela para las generaciones futuras que no están comprometidas con los horrores, los crímenes del pasado y las complicidades del presente. Les habló Eduardo Guzmán Pérez desde nuestra plataforma y sala de análisis en Santa Fe de Bogotá.